Bueno, chicos, comenzamos el tema de probabilidad. Os he puesto aquí un índice y en un principio vamos a ver los 4 primeros puntos del índice. Son conceptos básicos de probabilidad que seguramente conocéis, pero que los vamos a ver poquito a poco. Bueno, empezamos con el espacio muestral y los sucesos. Toda esta parte es una parte muy teórica. Y es que llamamos espacio muestral al conjunto formado por todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Un experimento aleatorio es un experimento que yo realizo, como por ejemplo lanzar una moneda, lanzar un dado, sacar bolas de una bolsa, elegir un libro de una caja. Bueno, pues al conjunto formado por todos los posibles resultados del experimento aleatorio es al que se le designa como E mayúscula. Y a eso se le llama espacio muestral. Ahora bien, dentro del espacio muestral, pues ¿qué me voy a encontrar? Bueno, me voy a encontrar lo que es un suceso elemental, que es cada uno de los elementos del espacio muestral. Un suceso aleatorio, también conocido como suceso compuesto, y es cada uno de los subconjuntos es decir, los sucesos elementales son cada uno de los elementos individuales, mientras que los sucesos aleatorios o compuestos son subconjuntos del espacio muestral, es decir, van a tener más de un elemento. Después tenemos lo que se conoce como el suceso imposible, que se denota con el símbolo del conjunto vacío y es aquel que no tiene ningún elemento. El suceso seguro, que es el que ocurre siempre, es decir, es el propio espacio muestral. Y por último, el suceso contrario a un suceso, que es aquel formado por todos los sucesos elementales que no cumplen el suceso A, es decir, que no están en A. Se representa como A con una barrita arriba, es decir, A y una raya. Ese es el complementario o contrario. Bueno, vamos a verlo con un ejemplo que es más fácil. Sea el experimento aleatorio, lanzar un dado de 6 caras. Yo tengo mi dado. ¿Cuál sería el espacio muestral? ¿Qué posibles resultados puedo tener cuando lanzo un dado? Pues el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Bien, ese es el espacio muestral, el conjunto de todos los elementos, todos los posibles resultados. ¿Qué son sucesos elementales? Pues cada uno solo. Bien, se llaman sucesos elementales a cada uno de los elementos del espacio muestral. Ahora bien, un suceso aleatorio, pues ¿cuál sería, por ejemplo, el suceso A? Sacar un número par. Sacar un número par, ¿quién es? Pues 2, 4 y 6. Esas son las posibilidades. Pues ese es el suceso aleatorio o suceso compuesto. Otro, pues el suceso B, que sería, por ejemplo, sacar un número menor que 3. Pues tengo ahí el 1 y el 2, eso forman el suceso B. Después tengo, por ejemplo, el suceso contrario al suceso A. ¿Quién sería? Pues este de aquí. Si el suceso A era sacar un número par, 2, 4, 6, ¿quién es su contrario? Pues 1, 3, 5, sacar un número impar. El contrario de B, bueno, pues si eran números más pequeños que 3, ¿quién será el contrario de B? Pues los números mayores o iguales que 3, es decir, 3, 4, 5 y 6, siempre dentro de nuestro espacio muestral de nuestro experimento. Hemos dicho que nuestro experimento era lanzar un dado de 6 caras. ¿Cuál sería el suceso seguro? Pues si a mí me dicen lanza un dado de 6 caras y obtener un número menor que 7, ¿va a ocurrir cuándo? Pues va a ocurrir siempre. ¿Por qué? Pues porque el dado tiene números del 1 al 6. Ese es el suceso seguro, que coincide, como veis aquí, con el espacio muestral. Y después tenemos el suceso imposible. Si a mí me dicen al lanzar un dado de 6 caras obtener el número 8, ese suceso, ¿quién sería? Pues sería el suceso imposible, sería el conjunto vacío en nuestro espacio. ¿Bien? Bueno, ahora bien, tenemos también operaciones con los sucesos. Nosotros con los sucesos podemos hacer operaciones. ¿Qué operaciones vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacer uniones e intersecciones de sucesos. ¿Qué es la unión? Bueno, pues la unión de dos sucesos es el suceso formado por todos los elementos que están en A y todos los que están en B, es decir, todos los elementos. ¿Vale? Se lee normalmente como O, es decir, que ocurra A o que ocurra B. Cuando me dan un enunciado y me dice que ocurra A o que ocurra B, ¿qué me está queriendo decir? Pues que estoy haciendo la unión de A y B. Ahora, ¿cómo sería la intersección? Bueno, pues la intersección es un suceso formado por los elementos que están a la vez en A y en B, pero a la vez en los dos. Normalmente se lee como I, es decir, que ocurra A y que ocurra B a la vez.
Bueno, pues dadas esas dos definiciones de operaciones, podemos decir que dos sucesos A y B son incompatibles si no tienen ningún elemento común, es decir, si su intersección es el conjunto vacío. Por tanto, si tuvieran algún elemento común, decimos que los sucesos son compatibles. Vamos a ver esto con un ejemplo que lo vamos a ver más claro. Dice, en el experimento de lanzar un dado de 6 caras, consideremos los sucesos. El A, sacar un número par, y el B, sacar un múltiplo de 3. Y ahora me piden calcular la unión y la intersección y me preguntan si son compatibles. Vamos a ver, sacar un número par, ¿cuál sería el suceso A? Pues 2, 4 o 6. ¿Cuál sería el B? Sacar un múltiplo de 3, pues el 3 y el 6. Ahora, ¿quién sería la unión? Pues la unión hemos dicho que está formada por todos los elementos que están en A y en B, pero no se repiten, se ponen una vez cada uno. Es decir, tendríamos el 2, el 3 que está en B, el 4 que está en A y el 6 que está en A. Aquí tenemos todos los elementos que están en A y en B, esa es la unión. ¿Quién es la intersección? Pues la intersección son los elementos que están en los dos a la vez. Observa la diferencia. En la intersección yo me tengo que dar con los elementos que están en los dos a la vez. ¿Quién está en los dos? Pues el 6. Es el único que se repite. La intersección son los que se repiten. Mientras que la unión son todos. Ahora bien, como la intersección es distinta del vacío, es decir, tiene un elemento, ¿qué digo de los sucesos? Porque son sucesos compatibles. Para que fuesen incompatibles tendrían que no tener ningún elemento común. Bueno, una vez que hemos visto un poquito operaciones con sucesos, vamos a ver cuál es la definición de probabilidad que nosotros vamos a utilizar. Bueno, pues teniendo en cuenta que trabajamos con espacios muestrales equiprobables, ¿qué significa eso? Pues por ejemplo, en el lanzamiento de un dado, normalmente nuestros espacios muestrales no están trucados. Entonces el dado, todas las caras tienen las mismas posibilidades de salir. Eso significa que el espacio es equiprobable. Pues para calcular la probabilidad siempre vamos a aplicar lo que se conoce como la regla de Laplace, que es muy conocida por nosotros. Y es que la probabilidad de un suceso se calcula dividiendo los casos favorables a ese suceso entre todos los casos posibles. Los casos posibles, ¿quién van a ser? Pues todos los elementos que hay en el espacio muestral. ¿Cuáles son los casos favorables? Pues los elementos que tiene el suceso. Vamos a verlo con un ejemplo. Volvemos a nuestro experimento de lanzar un dado de 6 caras. Calcula la probabilidad de los siguientes sucesos. Por ejemplo, me dice probabilidad de A y A es sacar el número 5. ¿Cómo se calcula? Bueno, pues en el denominador, ¿quién va? En el denominador van todos los posibles resultados de tirar el dado. ¿Cuántos resultados son? 6 resultados. Ahora, ¿cuántas posibilidades tengo a favor de sacar el número 5? ¿Cuántas veces está el número 5 en el dado? Una vez, pues un sexto. Sacar, por ejemplo, un múltiplo de 3 es el suceso B. ¿Cuál es la probabilidad? Bueno, pues de nuevo los casos posibles son 6 porque tengo 6 posibilidades en el dado. Pero ¿cuántos hay múltiplos de 3? Bueno, pues múltiplos de 3 tenemos el 3 y el 6. Tenemos 2 posibilidades. Así que en el numerador va un 2. Luego se simplifica y nos da un tercio. Sacar un número par. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un número par? Pues yo digo, vamos a ver, ¿cuántas posibilidades tengo en el dado de sacar un número par? Pues tengo el 2, el 4 y el 6. ¿Cuántas posibilidades son esas? 3. Eso va en el numerador. Y ahora en el denominador, ¿qué coloco? Pues todas las posibles caras que tiene el dado, 6. Sacar el número 8, ¿cuál sería su probabilidad? Pues la probabilidad sería 0. ¿Por qué? Porque no hay ningún número 8 en el dado. Así que por muchas veces que yo tire el dado, ¿qué probabilidades tengo que me salga un 8? Ninguna. Eso es el suceso imposible. La probabilidad del suceso imposible es 0. Ahora, si lo que me piden es el suceso es sacar un número del 1 al 6, ¿cuál es su probabilidad? Pues ese es el suceso seguro, la probabilidad es 1. Seguro que cuando yo tire el dado me sale un número entre el 1 y el 6. ¿Qué posibilidades tengo? Pues tengo 6 de 6. Esa es la regla de Laplace. Y ahora vamos a ver algunas propiedades de la probabilidad. Bueno, pues lo primero que tenemos que saber es que la probabilidad del suceso seguro es 1. Eso lo hemos dicho, ¿bien? Siempre es. ¿Por qué? Porque el suceso seguro es el espacio muestral. Entonces voy a dividir un número entre el mismo. La probabilidad del suceso imposible es 0. Si no tengo elementos, su probabilidad es 0. Y ahora, importantísimo, la probabilidad de cualquier suceso siempre está entre 0 y 1, evidentemente. Lo que me puede ocurrir, lo menos que me puede ocurrir es que la probabilidad sea 0, que no tengo ningún elemento.
Lo mejor que me puede ocurrir es que la probabilidad sea 1 porque estoy considerando todo el espacio muestral. Todas las probabilidades, el resto está aquí en medio, entre 0 y 1. Así que si yo estoy haciendo cuentas y me sale la probabilidad 1,3, pues yo sé que algo he hecho mal, porque la probabilidad como máximo es 1 y como mínimo es 0. Con lo cual ni me va a salir un número más grande que 1 ni me puede salir nunca una probabilidad negativa. Estaría mal. Ahora, probabilidad del suceso contrario, pues siempre 1 menos la probabilidad de mi suceso. Y ahora tenemos aquí dos formulitas, la probabilidad de la unión de sucesos y la probabilidad de la intersección. Realmente son la misma fórmula. En una despejamos un elemento y en otra el otro. Con que os estudiéis una tenéis suficiente. Probabilidad de la unión es siempre la probabilidad de uno más la de otro menos la probabilidad de la intersección. ¿Bien? Esa es la probabilidad de que ocurra A o B. Ahora, ¿cuál sería la probabilidad de la intersección? Pues nada, despejo de esta fórmula. Me traigo esta aquí y esa pasa para allá restando y entonces me queda la de A más la de B menos la de la unión. Esa es la probabilidad de que ocurran A y B. Ahora, nosotros hemos dicho que dos sucesos son incompatibles si no tienen ningún elemento en común. Eso ya lo hemos dicho antes. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Bueno, pues que los sucesos son incompatibles si y solo si no tienen ningún elemento en común, que es lo mismo que decir que la probabilidad de su intersección es 0. Entonces diremos que son compatibles cuando la probabilidad de la intersección es distinta de 0. Con lo cual, para comprobar si sucesos son compatibles o incompatibles, puedo utilizar directamente los sucesos, si los tengo, y si no, puedo utilizar directamente las probabilidades. Si la probabilidad de la intersección me da 0, porque los sucesos son incompatibles. Y si me da distinta de 0, porque son compatibles. Veamos algún ejemplo. Dice, sabemos que la probabilidad del contrario de A es 0,25, la de B es 0,6 y la de la unión es 0,9. Calcula la probabilidad de la intersección. ¿Qué hago? Bueno, pues nada, coloco mi intersección. ¿Y la formulita cuál sería? Pues la probabilidad de la intersección, yo sé que es probabilidad de A más la de B menos la de la unión. ¿Las tengo todas? Bueno, pues casi, porque lo que tengo es la probabilidad del contrario de A, pero yo sé que la de A es 1 menos la del contrario. Así que sería 1 menos 0,25, 0,75, ya tengo la de A. Pues entonces tendría 0,75 más 0,6 menos 0,9 que es la de la unión, la probabilidad de la intersección me da 0,45. Ahora me preguntan, ¿son los sucesos A y B compatibles? Bueno, pues como la probabilidad de la intersección es 0,45, que es distinta de 0, entonces los sucesos son compatibles. ¿Por qué? Porque su intersección es distinta de vacío. Para que fuesen incompatibles, la probabilidad de la intersección me tendría que haber dado 0. Veamos otro. Dice, sabiendo que los sucesos A y B son incompatibles, ya me está dando información. ¿Qué significa que son incompatibles? Pues significa que la probabilidad de A intersección B es 0. Eso significa que son incompatibles, que la probabilidad de la intersección es 0. Sabemos también que la probabilidad es 0,4 y la de B es 0,3. Me piden la probabilidad de la unión. Me voy a mi fórmula, escribo la fórmula de la probabilidad de la unión y como son incompatibles, la probabilidad de la intersección es 0. Por lo tanto, la de la unión es solamente la probabilidad de A más la de B. 0,4 más 0,3 que me da 0,7. Hasta ahora observa que todas las probabilidades que me van dando son probabilidades que están entre 0 y 1. Eso es lo que tiene que ocurrir. Si alguna probabilidad me da más pequeña que 0 o más grande que 1, algo he hecho mal. Eso es imposible. Tenemos aquí otro ejemplo. El ejemplo 3 dice, en una clase de bachillerato el 70% del alumnado aprueba matemáticas, el 80% aprueba química y el 55% aprueban las dos. Hay que tener muy en cuenta los enunciados. Calcula la probabilidad de que elegido un alumno al azar apruebe alguna asignatura. Lo primero que hacemos es definir los sucesos. El suceso M sería aprobar matemáticas, el suceso Q sería aprobar química. Probabilidad de aprobar matemática, pues como es el 70%, 70 partido por 100, 0,7. Probabilidad de aprobar química, 80%, 80 partido por 100, 0,8. Probabilidad de aprobar las dos. ¿Qué significa las dos? Que aprueba matemáticas y química. Ese I
es una intersección. Bien, aprueba matemáticas y química. Pues esos son el 0,55. Aprobar las dos asignaturas significa una intersección. Ahora me piden la probabilidad de que apruebe alguna. ¿Qué significa que apruebe alguna? Aprobar alguna es una unión. O apruebe matemáticas o apruebe química. Bien, alguna asignatura pues pueden ser también las dos, pero también incluye la que apruebe una sola o la otra. Entonces, ¿cuál sería? Pues la probabilidad de la unión sería la probabilidad de matemática más la de química menos la de la intersección, que nos quedaría 0,95. Aquí os recalco otra vez que hay que distinguir muy bien entre la intersección, que son las dos asignaturas, y la unión, que es aprobar alguna de ellas. Bueno, y con esto hemos terminado esta parte. En próximos vídeos continuaremos con la probabilidad. Hasta luego.